Hola, muy buenas tardes. Feliz luna creciente por ahí para las personas que estén escuchando. Acá tomando un matecito, lento, tranquilo, en nuestro vivo del Sagrado Femenino. Ahí le estamos dando la bienvenida a Carla. Hola, 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 ¿cómo vas? ¿cómo estás? Bien, ¿para qué le voy a estar todos preguntando a qué hora es el vivo? Para avisar a todos que ya está en el vivo. Avisando en vivo que el vivo es ahora. Ahí está Exacto, Silvia también que saluda. Buenas. ¿cómo andan? Aquí estamos, feliz luna creciente. Feliz luna del arquetipo doncella. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque las lunas, la cultura celta, marcan esta ciclicidad a la que hoy vamos a estar hablando. Y los celtas tenían tres arquetipos, ¿no? La doncella, la madre y la anciana. Después Miranda Gray va agregando un cuarto, pero en principio eran tres, siempre fueron tres. Y la luna creciente era la doncella, la joven bella, que va a crecer para transformarse en madre, ¿no? La etapa preovulatoria, pongámosle hermoso. Claro, qué lindo, como a flor de piel, ¿no? Como que está ahí viviendo todo lo nuevo. Exactamente, Hermoso, exactamente. cómo nos preparamos para hoy, siempre de blanco y ahí rozagantes. Creo que sincronicidad, sí. Bueno, yo acá donde estoy está bastante frío, estoy en la zona más rural, me vine este fin de semana para la zona rural y en esta habitación no hay calefacción, así que me puse un ponchito con la Argentina para el 25 de mayo. Hermoso ahí para estar protegida, bien, ahí en el sagrado femenino, cubriéndonos, ¿no? Exacto, exacto. Así que bueno. Bueno, Carla, un placer, como siempre, volver a verte, que aceptes que te invite a los vivos y que siempre traigas tu sabiduría maravillosa. Para mí es un placer que volvamos a encontrarnos y hablar de este tema, ¿no? El sagrado femenino, que por estos momentos es tan importante. Totalmente, totalmente. Más un día como hoy, ¿no? Que conmemoramos, como decía hace un rato, con Sara Cali, Sara Tamar, eh, que para muchos, en la línea en la cual me incluyo, es una de los tres hijos de Yeshua y María Magdalena, ¿no? Y hoy se conmemora esta fecha donde llegaron al sur de Francia en esa barca y si bien acá no se celebra, en el sur de Francia hay un mega festejo, así que es una Mega fecha. festejo, ¿no? Para contarle un poquito a la gente, bueno, que estás hablando de Sara, una de las hijas de Jesús y María Magdalena, hoy es su día, conocida también como la diosa de los gitanos, ¿no? Del pueblo gitano. Este, Totalmente. si querés contar un poquito más, adelante. Yo solo quería decir que también es el día de la Virgen María Auxiliadora, que la El día, amo, que la tengo acá colgada, así que también, también para celebrar. bueno, y para los que son así muy, muy devotos, también el viernes fue Santa Rita, ¿no? Eh, Sara Tamar, a ver, Yeshua y María Magdalena, obviamente fueron un hierogamos, un matrimonio sagrado, el sagrado masculino con el sagrado femenino, unidos, dieron descendencia. ¿Sí? Muchos consideran que tuvieron una sola hija y siempre hablan de Sara como una energía neutra, en realidad no es una sola energía. Sara estaba acompañada de su hermano Yeshua David y de Josefes. Los tres, una trinidad, forman la línea de los Desposini, ¿no? Y Sara Tamar es la que se va a quedar en el sur de Francia, acompañando también a su madre y a todo el linaje que va a quedar allá, ¿no?
Y es adoptado esta imagen de esta chica hermosa, con la piel más oscura, por los gitanos, por el pueblo gitano, y la tienen como casi una deidad, es una patrona en realidad, ¿no? De los gitanos, del pueblo gitano. Y es lo que va a dar origen también al concepto de las vírgenes negras en su momento, donde muchos van a estar diciendo que es porque estaban encerrados en una cueva y entonces es la oscuridad. Otros van a estar diciendo que se debía al humo de las velas, esa mucho no, no la comparto, porque solamente se quedaba negra la parte de la piel, la ropa quedaba impecable. Eh, y Hay bueno, algo, ¿no? Igual de la montaña, de la caverna, me resuena como la Virgen de la Moreneta, ¿no? Allá de Montserrat. exacto, eso es España, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Aparte, Sara, la cueva donde primero se hospeda, digamos, se hospeda María Magdalena, está en San Bomé, en Marsella, ¿no? Y esa cueva era antes que llegara Magdalena, la cueva donde se adoraba a la diosa Artemisa. ¿Sí? Artemisa y Afrodita son lo mismo, uno visto desde los romanos, otro visto de los griegos, pero son lo mismo, una deidad femenina que representa a Venus, ¿no? Y Venus como ese sagrado femenino. Claro. Entonces, todo está relacionado, llegando hasta esa instancia. Luego los dos varones, uno se va a quedar en Italia, quienes han ido alguna vez a Florencia van a encontrar un montón de flores de lis en el piso, en distintos lugares. Bueno, es un linaje de Desposinis en esa zona. Creo que Josefa es el que se queda en Italia y ello ahora se va a ir a Glastonbury con Arimateas, ¿sí? Y allí va a quedar la otra línea de Desposini también, ahí va a haber muchas flor de lis. ¿Y por qué la toman como, los gitanos la toman como una diosa, como una reina? Por su fuerza, por lo que representa como mujer, como su energía de creación y de caos, ¿no? Porque es Ujú, ambas. Y en el pueblo gitano se trabaja mucho las dos energías. ujú. Quizás nosotros estamos más acostumbrados a creer que si trabajo un poco la oscuridad estoy desviándome y ellos trabajan a ambos lados, ¿no? Y justo esta chica, esta Sara, trae eso que no traían las demás vírgenes, que todas eran blancas. Bueno, ella trae esto de los Ella. tonos de piel exacto. Bueno, esto que también, ella es Sara Kali, ¿no? No sé si será Kali por la diosa hindú, pero bueno, todo esto que decís, de su color de piel, de esta cosa de Kali que es muy parecida a Lilith, ¿no? A Sí, una de total. las primeras mujeres. Justo ahí empezamos a hablar de todas. Hoy pensaba, digo, ¿cuál es el inicio del sagrado femenino en algún punto? Porque pensamos en Isis, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, pero digo, más hacia atrás, yo creo que es Eva, ¿no? Y Eva y Lilith, estamos hablando un poco de lo mismo. Y yo, igual, si a mí me preguntás cuándo inicia el sagrado femenino, en realidad no es como, yo no lo considero como un sagrado, sino como un divino femenino, ¿no? O sea, un divino femenino y un divino masculino. Para mí el divino femenino es esa Shakti, esa energía primigenia que le da forma al mundo, ¿sí? Es ese caos oscuro, y ahí viene la Kali, la Sara Kali, las vírgenes negras, ¿no? Es esa oscuridad que engendra para parir, para crear, ¿sí? De hecho, la propia Biblia tiene relatos donde Dios hizo al mundo cuando lanzó la primera piedra en las profundidades, o sea, ¿a dónde lo lanzó? A las profundidades de dónde, ¿De de la dónde? ¿sí? O sea, bueno, siempre se necesitó de dos, no pudo nunca haber solo un Dios, ¿sí? Porque se necesita que haya esa oscuridad fértil, ¿sí? Para poder germinar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen del divino femenino? La creación de la tierra comienza con, un, con una energía femenina que tiene que ser fecundada por una energía masculina, porque no puede crearse sino, ¿sí? Sí, Eh, totalmente. Pienso en una planta, ¿no? Cuando hablas, pienso en la planta, en la oscuridad de la planta, para ser germinada, para
para echar sus raíces. Y bueno, cuando decían lo de la Shakti, también pensaba, por supuesto, en esa energía destructora de Shiva, que Shiva y Parvati, ¿no? Lo que se une de ahí aparece la energía de la Shakti. Exacto, totalmente. Aparte, eh, creo que era Babilonia, si no me equivoco, que tenían una diosa que se llamaba Tiamat, ¿no? Tiamat era la diosa de la creación, pero era la diosa de la destrucción también, ¿no? Eh, y cuando ella se crea, entre comillas, o se une al dios, que en este momento no se me viene a la mente el nombre, y entre ellos crean 7 hombres, los primeros 7 hombres y las primeras 7 mujeres, ¿no? La diosa Tiamat era una dragona de agua, ¿sí? Está representada como una serpiente de agua, que es la que crea la vida acá en Gaia. Esas mujeres y esos hombres, ¿de dónde van a ir a vivir? Al Edén. Con lo cual ya en Babilonia tenían relatos respecto a esto mucho antes del relato bíblico, ¿no? Ujú. Mismo también ya está relatado desde antes el diluvio. Entonces, para mí, cuando me hablan del divino femenino, estamos hablando desde la creación hasta ahora. Nosotros cuando creamos un ser humano, necesitamos de lo femenino y de lo masculino. No puede haber un bebé sin esas dos partes. ¿Y dónde va a estar el bebé? En un lugar totalmente oscuro, que es el útero. Es la oscuridad, Mm. que después va a alumbrar, va a nacer con luz. Cuando nosotros empezamos en un camino de luz, ¿qué decimos? Antes de estar en el camino de luz, tuve mi noche oscura del alma. Alma, sí. Más redundante imposible. La noche ya es negra y encima es oscura y encima es otra. Y Hoy después me ilumino. Hoy pensaba, justamente pensaba eso porque en todo esto de, bueno, ¿no? Cuando te convoqué para hacer este vivo y hablar sobre el sagrado femenino, sobre la necesidad que hay de habitar el sagrado femenino, pensaba en esto de cuántas cosas hay hoy por hoy de iluminarse, ¿no? En las redes, en todos lados, como iluminarse, y en realidad la gente quiere iluminarse, pero para mí lo más genuino es poder habitar la sombra, poder habitar la propia oscuridad. No hay iluminación sin habitar la oscuridad. Totalmente. Aparte, si vamos a hablar solo, supongamos que hablemos solo de mujeres, partamos de la base que a nosotras en la cultura oriental se nos representa con el color negro. Somos el yin, ¿sí? O sea, en Occidente consideramos que tenemos que ser solo blanco, solo luz, pero tenemos que entender que nuestra forma de crear comienza con la oscuridad porque el útero es oscuro, no hay luz. Sí. Entonces, nosotros nos vinculamos cíclicamente a un satélite que está en el momento oscuro del día, que es la luna. Entonces, hay que aceptar que las mujeres estamos más vinculadas a un aspecto que también es el de estar tranquilos, el de ser receptivo, el de las emociones, pero implica un color negro y que no es malo, ¿no? O sea, Sí, eh, totalmente. Y además, bueno, ya arrancamos, ¿no? Pero para traer un poco la flor de lis, que elegí esa ujú, pintura de Juan Interior, mi amigo, que siempre utilizo esta simbología de la flor de lis, que tiene que ver también con dos corrientes, ¿no? La derecha, la izquierda, y algo que se une en el centro, que lo hablábamos de que se integra, porque realmente creemos que en todo hay un sagrado femenino y un sagrado masculino. No estamos hablando de la mujer y el hombre, estamos hablando de dos energías que tenemos todos los seres humanos, los animales, las plantas, todos tenemos sagrado femenino y sagrado masculino. Y lo que se necesita justamente es poder equilibrar esto, ¿no? La idea de la conversación es poder hablar un poco de dónde viene esto y poder equilibrar estas energías. La energía femenina que ya estuvimos comentando tiene que ver con el silencio, con ir hacia adentro. Buenas tardes a la gente que nos saluda. Gracias por estar. Ahí vamos comentando. Cuando quieran decir algo, bienvenido sea. Pero vamos a arrancar un poquito más ahí profundamente en lo que hoy trajimos, que es el sagrado femenino. Entonces, mi idea era poder compartir justamente esto, ¿no? Habitar la oscuridad, habitar el silencio, la luna, ¿no? Que hoy escuché
Hoy leí en un libro algo que me pareció hermoso. La luna es, digamos, el manto protector del sol. Entonces, justamente, ¿no? Esto de el yoga, el hatha yoga es ha y ta, que es energía solar y energía lunar. Entonces, siempre estamos teniendo estos opuestos que son complementarios, pero que necesitan equilibrarse, porque si nosotros tenemos demasiado del sagrado masculino, ¿no? De la energía marcial, del hacer, de la acción, del trabajo, del estar siempre disponible, del estar para todos, ¿no? Algo que también es muy de la mujer, que es muy femenino, el estar siempre a disposición de los otros, a la escucha, si necesitas algo, ¿no? Maternar, siempre la mujer está cuidando. Entonces digo, no, 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 me parece que el sagrado femenino tiene que volver un poco a equilibrarse en este sentido de tener tiempo libre para nosotras, tener momentos de ocio, de placer, entender que, bueno, nuestras ancestras no tuvieron todo el tiempo del mundo y tenían su misión, que era venir de otro país, emigrar, encontrar la familia, construir la familia, el hogar, pero cada generación tiene su función, ¿no? Yo creo que nuestra generación es la de poder disfrutar, es la de poder estar con nosotras mismas, cuidándonos, queriéndonos, poniéndonos lindas, ¿no? Esto, hablando de los temas que nos gustan. Totalmente, ¿no? Y aparte hay que hablar de, bueno, esta es una generación también, creo que dentro del mismo linaje de cada una está la generación de resarcir eso que no se pudo hacer, ¿no? Porque primigeniamente eh, se disfrutó al máximo ese sagrado femenino, luego se fue perdiendo. Dentro de cada una de su propio linaje fue así también, ¿no? Y se fue perdiendo por, como decimos, viajes, trabajo, roles, cambios de paradigmas a nivel social, político, que la mujer tenía que estar más adentro, que la mujer tenía que estar más tapada, que la mujer tenía que bla, 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 ¿no? O sea, un montón de cosas. Y hoy, ya hace un par de años, es como que estas nuevas mujeres de nuestra edad y las que seguirán luego, nuestras hijas, tienen otra misión, ¿no? Que es tratar de recobrar eso que se dejó y que estaba oculto, pero que nunca se perdió, porque está en la memoria y en el ADN de todas. Ser esa brujita verde que cosecha las hierbas para hacer un té para sanar, eso nunca se perdió, siempre está en el instinto, ¿no? Por Eh, eso decimos que no aprendemos, sino recordamos. Entonces, no todas estas cosas que aparecen, que la mujer canaliza, digo, cualquiera puede canalizar, cualquiera puede ser canal, pero la mujer tiene algunas características, ¿no? Que por eso somos cíclicas, que tenemos estos momentos donde estamos más para arriba, que nos mostramos, que nos cortamos el pelo, en la luna llena estamos cerrando ciclos, ¿no? Somos cíclicas como la luna, entonces hay determinados momentos en los que necesitamos ir hacia adentro. Le hago honor a una gran amiga mía que me dice siempre bajar a la cueva, ¿no? Justamente en los momentos de la luna menguante, que yo me voy de las redes, que voy hacia adentro, que observo, escucho, escribo y me observo sin juzgar, ¿no? Que es algo también que me ha traído el yoga y que digo que es tan importante que seamos sororas con otras mujeres, ¿no? Que no las critiquemos, cada mujer hace lo que necesita, lo que desea, pero también abrimos este círculo para que todas podamos escuchar, podamos ser parte y podamos dar nuestra opinión, que hoy por hoy es muy importante, eso no pasaba antes. no, no, por eso me parece genial esta época en la que estamos viviendo. Y también recién hablabas de esto del hatha, yoga, el blanco, el negro, el femenino, masculino. Y si nos ponemos a pensar, eh, las abejas que preparan la miel necesitan de la energía del sol, ¿sí? De esta energía masculina para poder alquimizar y producir este alimento que se considera un alimento sagrado. Pero nosotras, además de tener la capacidad de crear una vida, ¿sí? De ser portadora, o sea, la necesitamos crear con un masculino, pero poder portarlo y alumbrarlo es una potestad única nuestra. También tenemos la potestad y el don, y tenemos que ser agradecidas, de crear el primer alimento para ese ser humano que va a venir.
¿sí? Porque no existe el otro alimento artificial que puedan darnos, no suple el alimento que podemos crear nosotros como mujeres. Entonces nosotros creamos el alimento que va a ser la leche materna y vamos a poder traer al mundo ese ser, ¿sí? Y qué interesante porque justamente la etimología de la palabra es femenino, que viene de fémina, significa eso, amamantar. Cuidar y Exactamente. amamantar. Y bueno, y ahí estarán las dóbulas que vinieron a este mundo a cumplir una misión, ¿no? O sea, Sí, saber bueno, guiar, como todas las personas, digo, nadie nace sabiendo y es una tarea muy compleja, no solo esto, me acuerdo que cuando escuché la palabra no como jarrón, ¿cómo era? Como para guardar algo. ¿Cómo? el alabastro, Sí, como para guardar, ¿no? El útero, esa capacidad de guardar. el cáliz. El cáliz, bueno, tantas reminiscencias a lo que estuvimos hablando las otras veces, ¿no? Bueno, lo que quieras compartir, ¿para vos qué es el sagrado femenino? Bueno, es esta energía primigenia que se traduce muchas veces. Nosotros desde la hermandad trabajamos con lo que se llaman las distintas energías. Dentro de las energías, obviamente, está la energía por la cual a Magdalena le decían la prostituta, ¿no? Que es la energía de, erótica o del sexo sagrado, ¿sí? Eh, pero cuando hablamos de esa energía erótica, estamos hablando de la energía erótica de crear, de poder asistir con esa fuerza a un parto, ¿sí? O con la misma fuerza un volcán erupcionar, ¿sí? Porque es Gaia entrando en erupción, es Sofía entrando en erupción, es esa fuerza que portamos como femenino, como divino femenino, no como mujer, sino como divino femenino. Si hablamos de volcanes, por ejemplo, no sé, nos vamos a Hawái, quien haya visto Moana sabe del Kilauea, ¿no? O sea, es una mujer Kilauea. ¿Y qué es? Es el recipiente de Pelé. Pelé es una diosa de creación y de destrucción. Entonces, ¿qué es el femenino sagrado? Es eso, es esa fuerza que nos permite hacer cosas que nadie podría, porque el dolor de un parto no es soportable por mucho, ¿no? Al otro sexo. Ellos tienen otras posibilidades que nosotras no tenemos. Y ahí es donde se va a dar el equilibrio perfecto con este hierogamos, ¿no? Porque sin uno no está el otro. Nosotras no existimos si no tenemos hombres, no estaríamos acá. De hecho, el gen femenino lo va a poner el hombre, ¿sí? Porque si no, ellos no ponen el gen femenino, son todos hombres. Entonces, Claro, los cromosomas, claro, sí. entendemos que siempre va a estar en un equilibrio perfecto esto. Eh, y bueno, cuando nosotros trabajamos todo esto, ahí vienen un montón de mujeres a lo largo de la historia que han sido las que se representan como emblemas del femenino, del divino femenino, que vamos a tener, como decías vos, Lilith, Hécate, Isis, eh, Morgana, Magdalena, Galeno, Madre María incluso, o sea, María, claro que sí. muchas, Ishtar, muchas mujeres fueron las que encarnaron esta energía del divino femenino. Quan Desde distintos Yin, Quan ángulos, Yin. sí, 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 de distintos ángulos, pero siempre representando esta fuerza, ¿no? Eh, Sí, totalmente. Bueno, esto que decíamos de la ciclicidad, de la luna, de los arquetipos, vos comentabas de los tres arquetipos que después fueron desarrollados por Miranda Gray, que siempre recomendamos su libro, La Luna Roja, donde habla, ¿no? De esto que es tan importante que podamos respetar nuestros ciclos, que no estamos siempre igual. Este sagrado femenino y esta posibilidad de crear no está siempre disponible. Esto es importante también que lo demos a conocer y que las personas puedan descubrir cómo está su sagrado femenino, ¿no? En qué momento del mes, esto lo que hablábamos, ¿no? Si tenemos o no nuestra menstruación, si tenemos nuestro periodo, cómo estamos, cómo nos sentimos, si vamos a un trabajo que nos gusta, que nos tratan bien, ¿no? Todas esas cosas marcan nuestra posibilidad de crear, eso, nuestro poder femenino, que y creo que está nuestras importante. emociones también, ¿no? Porque según ¿Cómo? nuestras emociones también, porque según cómo nos encontramos en esa situación,
al igual que la luna que nos guía con el agua y nosotros portamos esta agua, nosotras somos emocionales. Entonces, estoy en un lugar lindo, ¿cómo me siento? Estoy en la etapa del climaterio, ¿cómo me siento? Soy un adolescente, ¿cómo me siento? Entonces, ¿acepto cada etapa, acepto cada emoción o me juzgo por, ¿no? O sea, Sí, ay, tengo cojones, ¿cómo voy o a lo ser quiero, igual? claro, o lo quiero tapar, o también crecimos y nacimos en un mundo capitalista, patriarcal, ¿no? Que la mujer no podía hablar de su periodo, no podía decir cuándo, porque estaba sucia, ¿no? Un montón de cosas que se trataron, pero digo esto, debería existir un día que la mujer no va a trabajar, debería ser el día libre porque necesita estar en su casa, de 1 a 3 días, digo yo siempre. Sí, no estaría mal, no estaría mal. Y Pero bueno, sí, esto era algo que por ahí que une, hablando esto del agua, que une a todas estas diosas y a todas las sacerdotisas a lo largo de la historia, es el agua. El agua siempre estuvo presente. De hecho, María es un título sacerdotal, ¿sí? No por nada era María Madre, María Magdalena, María Cleofás, María Salomé, o sea, era un título también. Y las Marías fueron el último linaje de las sacerdotisas en la Hermandad de la Rosa. Entonces, María viene de Meriam, ¿sí? En hebreo, que es gota de mar. ¿Sí? Siempre estamos hablando que estamos relacionados con el agua, ¿sí? Y la mayoría de las sacerdotisas que hablan del sagrado femenino están hablando de las barqueras de sacerdotisas que fueron sirenas, de sacerdotisas que transitaron y trabajaron con el ciclo del agua, la mismo Tiamat, como estábamos hablando, una dragona de agua, y Sedna, entender que María Magdalena llega a Marsella en un barquito que no tenía ni remos ni nada, o sea, era una barquera, ¿sí? Igual que Morgana que llevaba a Arturo Avalon, Morgana lo hace en una barcaza sin necesidad de remos, porque ella se movía con otras energías. Entonces, siempre las sacerdotisas nos relacionamos con el agua y con la oscuridad, porque fíjate que esto de no tener un faro, una guía, nos estamos manejando igual con el instinto y con la emoción. con la intuición, totalmente, la intuición que es esas aguas profundas, siempre cuando decimos el corazón, sí, las emociones están en el corazón, pero sabemos que están en el segundo chakra, que es en el útero. Ahí están las emociones de nuestras ancestras y la luna son los mares. Así que somos cíclicas porque también nos dejamos llevar por nuestras emociones. Exacto, totalmente. Bueno, y ahí volvemos al trabajo de la oscuridad, ¿no? O sea, que, por ejemplo, Morgana siempre se la representa como alguien vestida de negro, con un cuervo, mismo Hécate se la... Pero ¿qué es malo eso o qué era lo que estaban haciendo? Era un trabajo de sanación, ¿sí? Llevar a, particularmente Morgana, o mismo Magdalena que ungió a Jesús antes de morir, que eran sacerdotisas de qué? De tránsito. Te preparo y te acompaño hasta el último momento para elevarte, ¿sí? Pero cuando yo te elevo, yo te estoy elevando y te estoy haciendo arriba esa rejilla crística de almas, ¿sí? Esa flor de la vida de almas en arriba, yo también estoy abajo sanando la rejilla crística o la flor de la vida de Gaia, porque ese alma que parte queda un angelito, hay que surcirlo. Entonces, Totalmente, aquí cuando, encargadas de hacer pasar almas, cuando totalmente. cuando una barquilla acompaña un alma, está haciendo doble trabajo. Ese es el tema, ¿no? Entonces, a veces uno cree que solamente uno hace un trabajo en la luz, y en realidad hay que aceptar que también se hace un trabajo en la oscuridad. No estamos hablando de maldad, ¿no? No de oscuridad maldad, sino de oscuridad de aceptar sombras. Estamos hablando de la noche, estamos hablando de la oscuridad, de bajar a la cueva, de entrar a la oscuridad y sobre todo una oscuridad de no estar con otros, ¿no? Justamente de no compartir con otras personas, tener nuestros momentos para estar a solas, quizá con nuestro grupo de mujeres, de sacerdotisas, con nuestro aquelarre, pero estar con nosotras profundamente. Digo, esto qué importante que es que cada persona, cada mujer y cada
también varón pueda encontrar su sagrado femenino, ¿no? Pueda ir hacia adentro y escuchar. Sí, sí, yo creo que hoy día también eh, los hombres como sexo, el hombre, hay muchos que están encontrando su equilibrio con el sagrado femenino y entendiendo que desarrollarlo no quiere decir que soy afeminado, ¿sí? Porque, y que nosotras desarrollemos el sagrado masculino no quiere decir que seamos machonas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, o sea, que entendamos que estamos desarrollando ambas energías de la Kundalini, si les gusta para no sentirlo tan grotesco, pero de la Kundalini para poder elevarnos y terminar con esa llama trina, ¿no? Que es terminando con la crítica. Que La termina además en la trilogía. flor de lis. Claro, totalmente, los tres elementos. Esto que ¿Mm? decís es muy importante porque yo en mi familia, mis hermanas, yo, muchas amigas que conozco, siempre se hicieron llamar varoneras porque nos gustaban los deportes o porque nos gustaba estar en otros lugares y encarnar, ¿no? Esos lugares de poder o esos lugares de ir al frente. Digo, podemos tener el sagrado masculino un poco más equilibrado, pero realmente es importante poder decirlo. No somos ni varoneras, ni machonas, ni mucho menos. Total. O sea, eh, es entendible que durante tantos cientos de años se nos haya planteado una situación, uno le cueste también salir de ese esquema. Mismo, como decías vos al inicio, muchas mujeres juzgan a otras mujeres dentro del trabajo de la espiritualidad por esto mismo, porque todavía no logran terminar de despegar eh, esas cositas que van quedando, que se han ido cementando con discursos durante tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, si uno trabaja con, no sé, vamos a Isis, tenés a Isis, que tiene el Ankh, esa es la integración completa de masculino y femenino, porque tenemos el rulo, es el útero cósmico, El signo ¿sí? de Venus, ¿no? El sagrado femenino, tal cual. Volvemos al mismo, el cosmos, el universo se crea primero con un útero, ¿sí? Y lo que está abajo es la Tau, ¿sí? Es la letra hebrea, la Tau, ¿sí? Y va a ser lo masculino que nos ancla a la Tierra. O sea, sin útero no se puede, o sea, tengo un útero, ¿no? ¿Qué hago si no lo anclo? Nada, no hay luz, no voy a poder crear. Y tengo luz, pero y si me falta la oscuridad tampoco puedo crear, porque si me mato de sol, mato todas las plantas. ¿Sí? Y si mato de oscuridad, se me pudren, o sea, tiene que haber ese equilibrio. Entonces, el Ankh va a ser eso, ¿no? Es la representación perfecta de Isis, de la unión del masculino y el femenino como un hierogamo. Que después lo vamos a Isis, tener. Isis desde Egipto, ¿no? Un sagrado femenino que es uno de los primeros más conocidos. Después podemos ir hacia atrás y estudiar, pero digo, se conoce mucho Egipto, Isis, como que María Magdalena ha tomado, digamos, su sagrado femenino y bueno, también otras mujeres en pueblos cercanos, ¿no? Como Ishtar, que dijiste, y bueno, todas las hindúes que también mencionamos, que son un montón, pero entre ellas Quan Yin, que ha sido también una madre arriba de un dragón sobre el agua. Y es un dragón de agua, vos fíjate que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, volvemos a la diosa Tiamat, o sea, eh, dentro de las sacerdotisas que vienen de lo que es eh, Gaia Sofía o Tiamat o Son de Grecia. y terminan siendo las descendientes son las que nosotros llamamos las Sophies, ¿no? Las primeras sacerdotisas que después van a ser las de Avalon, después van a ser las de Delfos, las de Creta, se van a transformar y se van a esparcir. Pero había un grupo de sacerdotisas que eran las sacerdotisas peregrinas, que eran las que iban activando las líneas ley de Gaia con la energía del dragón. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos toda la fuerza, la explosión, ¿no? De la energía femenina. Y Quan Yin está representando exactamente eso, ¿no? El origen del agua, del dragón de agua, y esa energía eh, pura, por parte, si no me equivoco, era un dragón blanco el de Quan Yin. Sí, sí, totalmente. Y decís esto y pienso en las series, ¿no? Como todo se relaciona y se trae acá, digo, la serie de la Casa del Dragón o de Games of Thrones, digo, están hablando de esto, una mujer arriba de un dragón y una mujer que se va a quedar con todo. Y bueno, qué sé yo,
uno mira, no sé, hay series, por ejemplo, Outlander, vos tenés una serie muy celta, ¿no? O sea, celta de Escocia, pero es una serie muy celta y versa todo sobre la mujer, porque la cultura celta era matriarcal. Ujú. Después, bueno, ha ido perdiendo espacio los celtas en relación a las distintas religiones monoteístas, ¿no? Porque eso es otra cosa. Antiguamente todas las religiones politeístas tenían diosas. Cuando comenzamos a pasar al monoteísmo, a un solo dios, comenzaron a ser masculinos. Totalmente. Y las religiones que eran politeístas tenían sacerdotes, druidas, chamanes, y tenían sacerdotisas, druidas y chamanas. Ujú. Cuando pasamos al monoteísmo, queda excluido la parte femenina, porque pasan a ser sacerdotes, pasan a ser rabinos, pasan a ser lo que sea, pero pasan a ser solo los hombres lo que tienen la potestad de. Y, y en nuestro ADN, como las abejas que tienen esa memoria de colmena, está esa capacidad de, vemos a alguien que se cae y se lastima y ¿qué hacemos? Vamos y ponemos la mano. No pasa nada. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos en un instinto de querer curar. O sea, Curando. es la memoria del Sí, instinto, ¿no? sí. Este, bueno, también es esto, ¿no? De recordar, de volver, de entender que todos no van a ser sacerdotes, no todos van a ser sacerdotisas, porque se necesita una partera, se necesita una huesera, se necesita una especialista en herbolaria, ¿sí? O sea, se necesitan muchas cosas. eh, y hay que asumir el rol, la misión al que se nos está dando. Este, pero bueno, Hermoso. Ay, me encanta. Comentanos sobre lo de la miel, lo que decías de la colmena. la miel, bueno, la miel, bueno, antes de que haya miel tiene que haber abeja, antes de que haya abeja tiene que haber una flor, no, la flor viene después. Pero bueno, eh, la abeja antiguamente siempre fue un animal sagrado que se consideraba que era la mensajera, ¿no? Entre las deidades, más que nada solares, y el canal que sería la sacerdotisa, el druida, el sacerdote o el chamán, ¿no? En la cultura celta se entendía que siempre le tenías que contar a una abeja tus, tus penas o tus Sí. deseos para que la abeja fuera la que le contara al dios, ¿no? Como el intermediario, ¿no? Una Eh, canalizadora. hermosa, sí. Eh, y si nos vamos a los merovingios, la corte merovingia estaba llena, había tumbas de Clodoveo que estaba llena de abejas de oro, porque era esto, era la representación de la divinidad. Si nos vamos a los egipcios, si nos vamos a los persas, si nos vamos a Ishtar, vamos a encontrar un montón de dibujos de abejas o mismo del producto de miel, ¿no? Ungüentos, bebidas, eh, todo lo que estuviese elaborado para la miel iba a ser algo sagrado, que no lo podía preparar cualquiera, lo tenía que preparar o un sacerdote de un templo o una sacerdotisa de otro templo, ¿sí? Entonces, la miel y la abeja va a estar íntimamente relacionada, pero para que la abeja pueda producir eso va a necesitar esa flor. Y ahí es donde viene también el trabajo de la flor de lis posterior, ¿no? Porque eh, la flor de lis, que conocemos todos lados, esa que crece, no tiene la forma de la flor de lis que vemos eh, Totalmente. en los tres mosqueteros. No tiene esa Es forma, como una cala o una camelia ahí que tiene como algunos gajos. totalmente, muy diferente. Pero es la representación, es como que la abeja va a ser la alquimista, ¿sí? Es esa conciencia alquímica que tiene esa conciencia de colmena, ese recuerdo, ese trabajo en grupo, ¿sí? Y la flor de lis va a ser el anclaje del linaje, Decías ¿sí? que la abeja es es el único animal que tiene esta capacidad de hacer esto de polinizar las flores. No de polinizar las flores, conciencia de colmena, Ah. ¿sí? Y además de construir el hexágono con geometría sagrada, ¿no? Porque, o sea, Ah, bueno, las otras que tengo acá también, la avispa también construye con... son de la misma familia, ¿no? O sea, estamos hablando de animalitos que polinizan, salvo las mariposas que polinizan y no construyen en hexágono.
Este, Construyen su casa en geometría sagrada. tendríamos que empezar nosotros a hacer nuestras casas en hexágono, ¿no? Pero bueno, Que bueno, se, que se- que se está haciendo, ¿no? Y ahora con las casas de adobe, de barro, ¿no? Sí, con la permacultura se está haciendo. las antiguas catedrales construidas por los templarios estaban construidas con geometría sagrada, que era el octógono, Ujú. ¿verdad? Este, Y las de Irak, todo absolutamente está construido con esa geometría también sagrada, toda esa zona. exactamente. Y bueno, esta flor de lis la vamos a encontrar mucho antes de lo que nosotros, porque muchos decían la flor de lis y saltan automáticamente como Magdalena, ¿no? Pero en las puertas del templo de Ishtar, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, ya había flores de lis dibujadas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un símbolo muy antiguo, que marca un linaje, particularmente femenino, pero que marca un linaje. Este, también se entiende que esta flor de lis que pasa en los merovingios es una estilización de la abeja reina, ¿sí? Para marcar esto de nosotros tenemos un linaje de Esposini, volvemos al tema de Sara Tamar que estábamos hablando al principio, que es la que funda este linaje, primero funda a la familia Ax, que significa agua, casualmente, y esas Ax en Francia terminan formando y cruzándose con los merovingios. Y los merovingios significa sangre de mar, ¿sí? El agua del mar. Bueno, volvemos a lo mismo. Entonces, cuando se traslada a escudo, digamos, es una estilización perfecta de lo que es la abeja reina, ¿no? Que en este caso sería María Magdalena. Toda la Eh, simbología, ahí está. exacto. Bueno, cuando vas a los tres mosqueteros, a mí me encanta, porque no sé si habrán visto los tres mosqueteros, pero los tres mosqueteros tienen esa capa azul y la cruz, pero en cada punta tiene una flor de lis, que son tres puntas, ¿no? Entonces 3 por 4 es 12, 12 son los apóstoles. Si nos vamos a la bandera cátara es una cruz y en cada punta tiene tres puntos, tres círculos, que marcan a los 12 apóstoles. Pero en el mismo cuento de los tres mosqueteros, Athos, el mosquetero Athos, está casado o estuvo casado con Milady de Winter. Y para mí esa es la representación de María Magdalena, ¿no? Porque Milady de Winter es tratada como la prostituta en el libro, en la historia, en el relato. ¿Y cómo saben que ella era una pecadora o era alguien que había incurrido en un delito terrible de injuria? Porque cuando le bajan sus remeras, tiene sellado a fuego una flor de lis. El símbolo. ¿Sí? Entonces, Y que si lo miramos, yo descubro siempre flores de lis por todos lados que la vida trae para nosotros. bueno, creo que la flor de lis también es esta unión. Si miramos el Ankh también tiene tres, ¿no? La Tau que está abajo tiene dos linitas y el útero estaría haciendo lo que sería la crística, la luz crística entre la llamatrina, digamos, ¿no? O sea, tenemos izquierda-derecha y lo que asciende. Entonces, tenemos lo mismo en el Ankh, tenemos lo mismo en la flor de lis, eh, tenemos lo mismo en muchas otras tradiciones que vienen desde Oriente también. Eh, pero bueno, yo creo que muchas, inevitablemente cuando hablamos de Flor de Lis hablan inevitablemente de María Magdalena y está bien, porque se entiende que es el linaje que continúa como sangre real, ¿no? Esta continuación de la sangre de Yeshua con Magdalena y su misión de compartir y esparcir este conocimiento que se esparce. María Magdalena se lo esparce exclusivamente a mujeres, ¿sí? Y las mujeres que lo adquieren lo transmiten a mujeres cácaras de madre a hija, no se transmitía a hombres. Entonces eso pasó a ser una escuela de sacerdotisas en el sur de Francia, formado por María Magdalena, que lo termina continuando Sara, obviamente, y todas las mujeres cátaras y después todas las que se fueron escapando por ahí luego de que las quisieron, los quemaron, ¿no? Pero eh, Justo dijiste quemar y me acordé de Juana de Arco, que seguramente también.
sí, sí, bueno, otra mujer totalmente en el sagrado femenino, ¿no? Con esa fuerza de creación y de caos, total. Que Sí, está totalmente. loca por eso mismo, ¿no? Esta capacidad de canalizar, de recibir información, ¿no? Y que la tilden de loca, que la quieran quemar, o esto, los mensajes que recibía, y bueno, hasta que por fin los hombres le creyeron, ¿no? Y cuesta a veces, ¿no? O sea, hoy día cuesta, porque si, ¿cuántas mujeres, yo a veces hablo con las chicas con las que vienen a los cursos, y yo por ahí me dicen, no, yo no puedo estar diciendo esto porque me van a decir que estoy loca. Yo no puedo, no, ¿qué importa lo que digan los demás? O sea, eh, hoy siguen con esto de, ay, ella dice que ve tal cosa, o habló con un muerto, o es normal. Que yo No creo en esto, ¿no? Que el sagrado femenino y el sagrado masculino, en esas personas que no se concentran para ver en esto que decimos de bajar a la cueva y de estar en la oscuridad, todos podemos ser canal, todos podemos hablar con los muertos, todos podemos abrir registros akáshicos, todos podemos hacer esto. Lo que pasa que necesita una preparación, un tiempo y sobre todo silencio, trabajar con simbología, trabajar con oraciones, con meditación. Yo no puedo estar hablando con gente y haciendo los registros. Digo, es claro que esto es así y creo que por eso encarnamos nuevamente como mujeres en esta vida para poder defender esto. totalmente, sí. Siempre, eso que decís particularmente, creo que lo más importante es estar en un canal concentrado en el trabajo que uno está haciendo, ¿no? Porque pasa mucho, muchas mujeres tienen dones, virtudes, como quieran llamarlo, pero no los desarrollan porque están en ese ruido de otra cosa, ¿no? Yo te comentaba antes de conectarnos, hoy terminé de hacer todo un trabajo de elevación de un alma que me pidieron. Me llevó 3 días donde no fueron solamente un trabajo de vela, fue un trabajo de canalización, de entrar a los registros, de hablar con la persona, ver qué mensaje tenía para darle, acompañar con una lectura de cartas. O sea, fueron 3 días. Esto yo no puedo estar atendiendo el teléfono mientras estoy haciendo eso. Entonces, son 3 días en los que yo estoy abocado a eso exclusivamente y eso es importante porque cuando uno logra entender que para poder trabajar necesita una concentración, el canal se abre, Sí, ¿no? completamente, lo mismo que el ayuno. Estaba el otro día leyendo un libro de Rudolf Steiner donde hablaba de esto, el por qué el ayuno, por qué no comemos carne o por qué limpiamos el canal para que la información baje mejor, porque la carne es animal muerto, y así el alcohol y un montón de cosas que interfieren en nuestro canal. Entonces es muy importante tener determinados hábitos para que esto aparezca. Qué lindo que apareció este tema, me encanta porque me resuena mucho y porque forma parte de mi vida y bueno, ¿no? Porque hace 4 años me vine a vivir acá justamente buscando esto, me vine a vivir al mar, buscando tranquilidad, ya no podía estar en la ciudad con el ruido, con todo lo que es la contaminación, no solo auditiva, sino física. Entonces es muy importante para el sagrado femenino, para conectar esto con lo que sentimos, con lo que queremos, ir hacia adentro. Así que, hermoso. Y quizás para darle un enfoque al final del tema del grial o del cáliz o todo esto que tiene que, porque estamos hablando de Morgana, estamos hablando de Arturo, estamos hablando de la flor de lis, estamos hablando de Francia, de las abejas, bueno, no podemos hablar uno del otro, sino tenemos un tema con el cáliz, ¿no? Eh, con el grial. Y bueno, ¿y qué es? Y como muchos dicen, ¿qué es el grial? El santo grial. Sí, tanto bien, va a ser lo que cada uno quiera que sea, ¿no? Pero para mí, también me preguntas qué es el grial es sabiduría, ¿sí? El grial es esa unión, y cuando me refiero a sabiduría, me refiero a la sabiduría de justamente lo que estamos hablando hace 2 segundos, la capacidad de poder acceder a la supraconciencia, ¿sí? Al super yo que tenemos allá arriba, y bajar información y aprender de esa información, ¿no? Esa es la sabiduría, eso es el grial, es la suma de la energía de vida y de Pingala que nos ayuda a elevarnos, es femenino y masculino que se transforman en este sagrado hielos gamos, es la llama trina que tiene el rojo y el azul, como la imagen que pintó tu amigo, con esa flor de lis que termina siendo dorada porque es la llama trina. Entonces,
¿Qué es el grial? Es eso. Pero bueno, vamos a encontrar otras versiones, otros relatos. Y van a encontrar que hay gente que va a decir, bueno, el grial es el cáliz que tomó Jesús en la última cena. Y en realidad eso es un cáliz, no es un grial. No es el Santo Grial, claro. Es el santo cáliz, pero no es el santo grial. Después vamos a tener la otra versión que va a decir que José de Arimateas en una copa de no sé qué juntó la sangre de Yeshua, la llevó a Inglaterra y entonces ese es el santo grial. Eh, pero si nos ponemos a hablar de la línea de los Posini, de los hijos de la descendencia de, de Yeshua y María Magdalena, el santo grial son sus hijos y toda la descendencia de esos hijos. ¿No? Que estamos hablando tres líneas, Italia, Francia, Inglaterra, la descendencia que, o sea, a mí pueden decirme que mataron a todos, pero yo no les creo que todos fueron muertos, ¿no? O sea, uno tiene que haber, porque estamos hablando de mucha descendencia. Obviamente tienen que ser varones para poder continuar con una descendencia, un linaje, ¿no? Eh, Una pregunta, ¿por qué crees, no, lo mismo que digo siempre también, ¿no? Que la Iglesia Católica no permite que haya mujeres sacerdotisas, digo esto, ¿no? O que ahora se está viendo en la serie de los elegidos de Jesús, ¿no? Que María Magdalena realmente era muy importante en su vida, no solo, bueno, para nosotros era su mujer, sino que además era la que todo el tiempo le discutía y era la que tenía la sabiduría, que compartía. Entonces digo, ¿por qué quieren quitar la imagen de la mujer del medio? por la misma razón que quitaron a las diosas, vos fijate, andás simplemente a Inglaterra, tenías a Brigitte, la diosa Brigitte. ¿Qué pasó con Brigitte? Es Santa Brígida. O sea, la misma razón, o sea, de diosa la bajamos a santa, ya partimos ahí, pum, afuera. Otras diosas directamente las eliminamos. De hecho, cuando la Biblia se modifica en el concilio de Nicea, quien la está modificando era pagano, porque era un romano que creía en varios dioses. Se termina convirtiendo al catolicismo antes de morir. O sea, hay un montón de manipulación política en eso, porque en ese momento necesitaban que así sea. Y está bien porque en ese momento se necesitó. Punto. Sí, No, mucho tiempo, digo, en el Renacimiento le pusieron un montón de ropa a la mujer para que no se pueda mover, ¿no? Un miriñaque, un montón de cosas que hoy yo vivo en jogging todo el día y vivo feliz y digo, es como, los hombres antiguos, el zapato de taco era para hombre, no era para mujer. Nace como un zapato para poder montar, ¿sí? Después hace el red top en las monarquías y todo el rey que tenía un zapato con taco era re divino. Y después pasó a ser usado por nosotros y el hombre ahí cómo usa un zapato de taco. ¿Sí? sí, y además es muy malo para la columna vertebral, así que Hay un montón de cosas que fueron cambiando por lógica, porque tenía que ser en ese momento, porque el ciclo de la historia y de la vida se va dando siempre de esa manera, como lo mismo pasa con la humanidad, que terminamos siempre en catástrofes peleándonos entre países, entre territorios y por demás, y viene un reseteo constantemente luego, ¿no? Pero bueno, tenemos esto de que hay ciertas memorias que por más que nos reseten y nos reseten, seguimos portando a las mujeres y eso es importante, ¿no? Y todo bueno, esto decíamos, el Santo Grial creo que es el útero también, en algún punto como este lugar de sabiduría ancestral que se va pasando de generación en generación. Digo, esto que decías de la posibilidad de procrear que viene con los ovocitos de la abuela materna, digo, hay un montón de cosas que vienen desde el útero. exactamente, o sea, el grial va a hacer muchas cosas. Hoy leía en un libro, no recuerdo qué libro era, pero tenía la imagen, me quedó la imagen impactada porque era el sol, del sol caía miel y estaba la luna y de la luna caía leche. Y ambos se guardaban en una copa y ese era el santo grial, ¿no? Y abajo decía Ida y Pingala, ¿no? Me pareció genial porque es la explicación exacta a lo que es realmente, qué es el grial, que es pues la sangre real o es una sabiduría. Ahora, si yo me pongo a pensar que todos somos creados a imagen y semejanza de la divinidad y somos divinidades también, entonces también somos sangre real. ¿Sí? Entonces nosotros portamos ese don
ese linaje que hace al grial en sí, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo cuando yo digo, uy, voy a hacer imposición de manos para curar. No, eso lo hacen solo los que están capacitados dentro de determinado culto, porque lo que estás haciendo es pecado o es cosa de cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, no, si Jesús lo hacía, Magdalena lo hacía, era porque ambos eran sumos sacerdotes, para empezar, ¿no? Dentro de lo que era la religión que ellos profesaran, que era la judía, eran sumos sacerdotes, otros dirán era un chamán, otros van a desprestigiar, van a decir eran brujos, pero en la realidad es que trabajaban la energía. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros en decir, yo soy el Hijo de Dios y soy Dios. ¿Por qué? Porque tengo la divinidad dentro. Cuando yo reconozco eso, automáticamente yo ya activo otro canal, las células ya se activan, los átomos, mi energía completa, ¿no? Sí. Hermoso esto que decías, me quedé pensando, se me venía esto de Jesús, sí, de su sabiduría, y cuando decías Píngala e Ida, ¿no? Que son los canales por los que va la energía, también como ese equilibrio, no puedo estar, si estoy muy, dicen, ¿no? En los maestros de yoga nos dicen siempre que si tengo la narina izquierda tapada es que estoy muy en mí, muy hacia adentro. Y si tengo la derecha tapada es que estoy muy hacia afuera. Tengo que respirar por ambas perfectamente para estar en equilibrio, que es el suyuma, ¿no? Por donde la energía pasa por el centro. Entonces, sea lo que sea, es bueno que esté equilibrado. Entonces es muy necesario equilibrar el sagrado femenino. Exactamente, sí, la verdad que es un trabajo difícil porque eh, se nos juzga mucho por ser mujeres. Todavía se tiende a creer que la mujer que trabaja con el sagrado femenino no tiene el estatus intelectual que puede tener alguien que está en no sé, una orden o en una logia o lo que sea masculina. Lejos están de lo que dicen, pero bueno, todavía está esa idea, ¿no? Y No, también, perdón, esto que hablábamos la otra vez de que cuántas logias y cuántas hermandades, digo, ¿no? Sobre todo el catolicismo, que son solo varones y que son cerrados y son encriptados y no comparten la filosofía ni la sabiduría con otras personas y con a las mujeres todo lo contrario. ponele que yo leo los mismos libros que ellos, yo los leo, yo sé de lo que tratan y los interpreto, pero yo no voy a ser tratada igual que ellos, por más que yo tenga ese conocimiento, salvo excepciones, salvo determinadas órdenes que sí van a aceptar a una mujer o determinadas logias que sí van a aceptar a una mujer, pero aún así va a costar. Y el otro tabú con el que vamos a estar lidiando es el tabú de nuestro propio género, que las propias mujeres muchas veces nos auto boicoteamos entre sí, porque ¿cómo vas a tener, no sé, estamos en Instagram, ¿cómo vas a tener más seguidores que yo? No, por favor, no. O yo estoy en este nivel, no voy a hablar con vos. A eso me refiero. Muchas veces nos auto boicoteamos por, porque el ego gana Sí, y creemos que estamos siendo espirituales y en realidad está trabajando el ego, no estamos siendo espirituales. En el momento que estamos en la supraconciencia ya no hay competencia. Yo no necesito competir con vos. Vos no necesitas competir conmigo. Yo no necesito competir con Ronnie ni con para ninguno nada, de los demás. nos alimentamos, nos retroalimentamos, Todos aprendemos. Y se forma una totalmente. casilla crítica de sabiduría también. ¿Sí? Porque yo sé algo, vos sabés algo, todos nos nutrimos y vamos ampliando esto a la red humana de Gaia. Entonces, a veces pasa eso, que el sagrado femenino encuentra este tabú. Pero también si nos ponemos del lado masculino, no está desarrollado el sagrado masculino tampoco, ¿no? Porque lo que está desarrollado es el ego masculino, ¿sí? De yo soy, yo estoy, esto es mío, este es mi trabajo, pero no está el sagrado masculino desarrollado. Sí, claro, sí, 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 sí. Entiendo lo que decís. Sí, también tiene que ver con muchos años del patriarcado, muchos años de también el lugar del varón como un lugar fuerte.
esto que estamos ¿no? diciendo, no tienen posibilidad de ser sensibles, no tienen posibilidad de ir hacia adentro, no pueden, en un mundo patriarcal no ¿Cuántos pueden. hombres, cuántos hombres vas a ver unidos en aquelarre? Cero. ¿Cuánto? O sea, aquelarre me refiero a unión de trabajo como nos unimos nosotros, ¿no? O sea, En los, ¿cuántos hombres van a estar danzando? Ay, no sos de mujer. en los ¿Cuántos hombres van aquelarres a estar cantando? que he organizado siempre había muchas mujeres y uno o dos hombres. Que tiene integrado el sagrado femenino, por eso está ahí, que lo tiene integrado, porque si no, no estaría ahí. Pero si yo, me pasó sencillamente con la publicación que hice en Instagram con los derviches, con la danza derviche. Qué hermoso. Yo decía, automático, pero ¿cuánto falta del trabajo del sagrado masculino también para esto? Porque nos llama la atención que dancen los hombres, ¿no? Y que canalicen danzando. Si es tan natural. Y Los aparte, chamanes danzando. muy antiguo de la época de Persia, de Rumi. Los chamanes danzando en los pueblos originarios era masculino y eran femenino. ¿Y por qué se perdió? Porque ahora está mal visto, se pone Ronnie. Estuvo divina esa danza. Ay, qué lindo, me encantan los derviches. Entonces es esto, ¿no? Es así como nosotras tenemos esa fuerza de querer sacar y de volver a parir esta energía y de que volvamos a ocupar el lugar que nos compete, ellos tampoco, ellos no están haciendo su trabajo para explotar, digamos. ¿Sí? Hay mucho trabajo de, de lo que representa a la masculinidad, pero no al sagrado masculino como tal. ¿No? Sí, totalmente. Tenemos que hacer otro capítulo del sagrado masculino, en la próxima, para poder sumar un poco de todo esto, claro. Sí, a ver, Sí. capaz que se conecta algún nombre. Bueno, yo seguiría hablando horas, pero si vos querés redondear o algo más, estaba mirando mis apuntes, hablamos de la ciclicidad, hablamos de los arquetipos, recomendamos libros, recomendamos que vayan a buscar todas estas cosas. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, también habíamos trabajado sobre el espiral, que creo que este es un momento muy espiral, ¿no? Que justamente el camino es en espiral y que el espiral es volver a pasar por los mismos lugares, que es muy sagrado femenino esto, como con otra sabiduría, ¿no? Y el espiral primigenio es el uroboros, ¿no? Es esa serpiente, ese dragón que se come la cola y no tiene fin, ¿no? Y es el ciclo de la vida, en la cultura celta es ese ciclo de la vida que se ve en espiral, porque son ciclos que se van repitiendo, pero con la diferencia que es una espiral que asciende, ¿no? Entonces hoy se repitió acá, pero acá haciendo una octava y haciendo otra octava y haciendo otra octava y así se va como una ADN y se va subiendo. Entonces vamos mejorando en algo, pero hay algo que se va repitiendo porque es un ciclo. Este, Claro. y eso es lo que tiene. No, la mujer es la representación de la ciclicidad de la naturaleza, ¿no? O sea, nosotras morimos cuando menstruamos, germinamos, nos volvemos a reproducir, o sea, menstruamos, preovulamos, ovulamos, volvemos a nacer y nos volvemos a morir. Y volvemos a nacer en luna nueva, diosas. Somos una representación, es el pulsar de Gaia, es la representación. Las diosas que representaban a la tierra eran mujeres, siempre fueron mujeres. No hay un dios que represente la tierra. Claro. En la mayoría de las culturas son mujeres. Después la diosa de la tierra, sea Danu, sea Tiamat, sea quien sea, aceptaba el dios solar, ¿no? Para que pudiese unir y que tener la creación después. Pero bueno, hay que estar orgullosos de lo que somos y del ciclo en el que estamos, sea la doncella, sea la madre o sea la anciana, hay que sentirse honrado, eh, sea la chamana para Miranda Gray en el medio, pero siempre hay que estar ahí como aceptándose lo que soy, ¿no? Y Sí, no totalmente. avergonzarse. Como encarnar ese sagrado femenino, ¿no? Ir hacia adentro, tomar ese momento. Y decías lo de la serpiente, y la serpiente, hablaste también antes de la serpiente en el agua.
me trae mucho la imagen de la serpiente de Lilith, obviamente, de Eva y la tortuga, ¿no? Que hoy por hoy también está siendo, es un animal tan importante de las aguas que tiene tanta sabiduría. Y la tortuga como la abuelita, la anciana, ¿no? Sí. Como menos así era Lemuria, dentro de las madres, las 7 madres primigenias, una era la tortuga. Y justo la otra vez que hablamos sobre, que estuve en una charla que di un taller sobre el I Ching, que hablábamos sobre eso, sobre cómo esa tortuga que se quemó, que aparecían esos hexágonos de la tortuga, del caparazón. del caparazón, que son los primeros símbolos donde nace el I Ching, en Ujú. la filosofía china. Entonces digo, todo está tan entrelazado. Y Si miramos la naturaleza, el pacuá en el Feng Shui tiene esa forma de hexágono también, sí, ¿no? claro, claro, sí. Entonces volvemos a las abejas también, ¿no? Totalmente, la geometría, ¿no? Esto que decimos, 6, 12, los septenios de la astrología, todo está conectado. Exactamente, sí, sí, sí. Carla, vamos a ir cerrando porque nos quedaríamos toda la noche hablando de esto que nos interesa mucho, así que si quieren podemos armar otra charla o un Zoom quizá o algún taller para hablar de todo esto. Después ya nos van a contar. Vamos a cerrar, si te parece, con una meditación, como habíamos planeado, pero antes pasamos unos parroquiales, como somos acá en este día. Contanos sobre tus próximos talleres y cursos. Eh, el 30 voy a estar dando tintura madre y la yerba mate, donde vamos a estar hablando un poquito de los pueblos originarios de los guaraníes. A mí siempre me gusta mechar un poquito de... Cuando doy la de cacao, me gusta mechar también a los pueblos originarios, Puesto, porque tienen que estar, ¿no? Son parte de nuestros antecedentes como chamanes. son originarios Eh, de esta tierra. y aparte, hablamos de los pueblos originarios de Europa, que son los celtas, no vamos a hablar de los nuestros que están acá, Por que son supuesto. hermosos. Eh, y el 14 de junio voy a estar dando una charla gratuita por Zoom sobre menopausia y cómo implementarlo con el Feng Shui en el hogar para paliar todos estos síntomas que a veces genera esa etapa de la mujer. Me encanta que nos acompañemos en todas las etapas. Así que el 30, lo de la yerba mate, y el 14 de junio, esta charla. Bueno, después nos pasas todo. Pueden seguirla a Carla, ver en sus redes, que es sacerdotisa.alquimista.derrosas. Y yo para cerrar, antes de la meditación, bueno, voy a estar viajando hacia Buenos Aires con mi espacio sagrado, el portal 6 del 6. Vamos a estar ahí en la sala pausa de Cintia Duete. Vamos a estar haciendo todo un día para el sagrado femenino. Por la mañana tenemos el spa urbano con yoga facial y mio yoga, mio yin, perdón. Y por la tarde vamos a hacer el animal de poder. Vamos a descubrir nuestro animal de poder con a la apertura del espacio sagrado, la limpieza energética y una práctica de yin yoga. Así que hermoso día para vivir este portal y para estar con nuestro sagrado femenino. Así que ahora te dejo a ti, yo tengo aquí mi velita, mi cuenco de agua, todo listo. Perfecto. Bueno, hoy sale algo sencillo, breve, pero relacionado con esto. Eh, Así que bueno, no sé quiénes están, pero las invito a ponerse cómodas, a relajarnos. Vamos a cerrar un poquito los ojos. Vamos a respirar profundo. Vamos a inhalar olor a magnolias. Y cuando exhalamos, vamos a alargar las cargas, las discusiones, las angustias. Vamos a inhalar una segunda vez. Vamos a exhalar y vamos a relajar la mandíbula, los hombros. Y vamos a inhalar por tercera vez la brisa del mar. Y cuando exhalamos, vamos a sentir cómo se siente húmedo cada parte de mi cuerpo. Y nos vamos a visualizar al lado de un río muy ancho. No logramos ver la próxima orilla. Es de noche,
hay bruma, hay paz. Respiro con calma. Y lentamente me voy a meter al río hasta la altura de mis tobillos. Y voy a sentir el fresco que va subiendo por mis piernas hasta el útero. Voy a inhalar y cuando exhalo me voy a arrodillar en el agua. Voy a colocar mis manos sobre los muslos y voy a sentir cómo el agua llega hasta mi útero. Voy a mirar a la derecha, a lo lejos en la bruma. Hay una pequeña barcaza con velas. Allí está Morgana, que se hace presente como sagrado femenino. Voy a volver a respirar profundo. Y a la izquierda, donde da la luz de la luna, hay otra barcaza con María Magdalena y Sara Tamar haciéndose presentes, anclando nuestro fuego divino. Y nos van a invitar a mirar el agua como portal para que veamos el recuerdo más hermoso de nuestra adolescencia. Tómate tu tiempo y observa el espejo del agua. Observa lo hermosa que estás, lo brillante que te ves, cómo reís, cómo te moves. Y con las manos mojadas te vas a limpiar la cara, respirar profundo. Y cuando exhales, vas a volver a mirar el agua, pero te vas a ver a vos hoy. Mira lo hermosa que te ves, lo sabia que te ves, cómo se representa esa sabiduría, ese conocimiento en tu piel, en tu pelo, en tus ojos. Que tu sonrisa ha cambiado, pero es más linda porque es más sabia. Tu corazón late igual que cuando eras joven. Y con tus manos en el agua vas a comenzar a hacer espirales hasta que los espirales se unan uno con el otro. Las olas del agua van a ir formando esos espirales y se van a ir uniendo. Y cuando sean uno, te vas a sumergir. Y te sumergís completamente, liberando todos los estereotipos que creas que cargabas, liberando cada emoción que no te corresponde. Y vas a nadar entre medio de ambas barcazas, porque ese es el camino de regreso a casa.
Cuando llegues a la otra orilla, vas a ir volviendo a sentir el lugar donde estás, y aquí y ahora. Poco a poco, cuando quieran, pueden ir abriendo los ojos. Me voy a tomar mi agua del cuenco. Perfecto. Qué hermoso, gracias, Carla. Bien, Hermoso, muy hermoso. si Morgana se presentó a las 2 horas y ya estaba marcando varias cosas, así que nada. Yo con Morgana suelo tener poco trato, me trato más con Merlín, pero hoy ella hizo el presente, así que nada, y me pareció hermoso lo que me mostraba, porque es una forma de vernos, de poder vernos, ¿no? Normalmente estuvo divina, gracias, Rani. Eh, Normalmente es difícil vernos a nosotros cuando éramos lo que somos o evolucionamos, y, y que me lo haya mostrado, obviamente yo lo hice antes, que me lo haya mostrado en el espejo del agua, es como, es un espejo, ¿no? Así, y que esté la niña como Sara, y que esté la madre como es Magdalena, y que esté la anciana como Morgana, anclando todo eso ahí, es el divino femenino en su máxima expresión, así que me encantó. Hermoso esa ciclicidad de Claro. la que hablábamos, ¿no? Como, wow. Así que bueno, espero que les haya gustado. Hermoso, hermoso ir a la imagen de la adolescencia y qué importante es, ¿no? Hay algo que dicen los maestros mucho en este momento que tiene que ver con este momento de transición, ¿no? Justamente en un mes que tiene dos plenilunios, ¿no? La luna de Buda, que es una transformación tan profunda. No vamos a empezar junio de la misma forma que empezamos mayo. Y los maestros dicen, mira hacia atrás, porque todo esto que estás viviendo ahora es lo que pediste por mucho tiempo, ¿no? Entonces es muy importante mirar hacia atrás, ver nuestro camino, nuestro recorrido, agradecer cada día y entender que no todo el tiempo tienen que pasar cosas, a veces simplemente es un tiempo de integración. Totalmente, totalmente. Ayer, sí, ayer estaba en un taller, era una mujer muy mayor, y dijo algo que me quedó, viste esas cosas que te dicen y te quedan, que creo que me va a quedar para siempre, y dijo, cuando lloramos o estamos depresivos, siempre hay alguien que viene y nos dice, ya va a pasar, ya va a venir un tiempo mejor. Pero cuando estamos contentos, nadie nos dice, ya va a pasar, ya va a llegar el momento de llorar, ¿no? Y creo que está bueno eso de poder tener esa mentalidad tan abierta de decir, ahora estoy bien, pero voy a estar mal en algún momento porque esto no es eterno, ¿no? Eh, Totalmente, cíclico, y claro que sí. exactamente, exactamente. Así que Esto bueno, también pasará, decía, ¿no? Creo que Jung era que decía, esto exacto, también pasará. Así que, exactamente. Así que bueno, bueno, Carla, yo agradecida 100%. Muchas gracias, gracias. no, de nada, gracias, Silvi. Espero que te haya gustado. Gracias, gracias ahí a todos los comentarios hermosos. Gracias por ser parte. Bueno, habíamos pedido después las personas que vean el vivo y quieran hacer esta meditación, trabajamos con una vela de color Sí, azul y un cuenco con agua. Eso es lo que se necesita para la meditación y bueno, conectar con las memorias, con el agua. exactamente. Así que bueno, con las sacerdotisas barqueras. Ay, me encanta, me encanta. Me gusta mucho, me recuerda a una vida pasada que tuve en Brasil siendo barquero. Sí, sí, Totalmente. totalmente. Gracias, Perfecto. Carla. No, Gracias, bueno, gracias, gracias a gracias. vos por invitarme y gracias a la gente que está acá hasta ahora también. Así que, y bueno, que te sigan, que hagan tus cursos, que toda gente amplíe el conocimiento, que se necesita eso en la tierra. Gracias. Lo mismo para vos, y nos estamos viendo. Perfecto. Gracias, Gracias. todo éxito. Namaste. Chao. Adiós. Gracias a todos. Nos vemos.